Así que veamos en el libro del conflicto de los siglos esta declaración de Elena de White que nos sirve como introducción a lo que es la Babilonia escatológica. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa o pura, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil o la ramera, como veremos, símbolo de una iglesia apóstata. Eso lo veremos ahora al adentrarnos al texto como tal. Y yo voy a tratar de ahora compartir mi pantalla para que empecemos entonces el estudio como tal. Y ahí les voy a pedir que por favor me indiquen si se está viendo bien mi pantalla. ¿Pueden verla ahí ya? Alguien diga algo, por favor. Sí, ¿Se ve bien y se me escucha bien todavía? sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Armando. Como les decía, quiero pedirles que por favor ah, tengan sus Biblias a mano, porque inclusive algunos de ustedes que están aquí presentes, inclusive tienen sus cámaras encendidas, me gustaría que pudieran ayudarnos con la lectura de varios pasajes, porque vamos a necesitar leer mucho para referencia hoy en este estudio. Así que por favor, quisiera pedirles que tengan sus Biblias a mano y que puedan ayudarme con esas lecturas cuando se los indique, por favor. Bien, ahí está el título, La Babilonia escatológica. Voy a detenerme a explicar el título primero. Babilonia escatológica. Uso esta expresión para titular el curso porque en primer lugar está la palabra Babilonia. Babilonia, como vimos esta declaración del espíritu de profecía, la palabra Babilonia como tal viene de la palabra Babel, esa es su raíz. Y desde el principio nos demuestra que significa confusión. Algo así fue lo que sucedió en la experiencia de la torre. No sé si lo recuerdan. Génesis capítulo 11 presenta un intento en el que los seres humanos querían hacer supuestamente una torre que llegara al cielo. Y en ese momento Dios interrumpe ese plan malévolo y lo hace confundiendo a las personas en cuanto al idioma, en cuanto al habla. ¿Han escuchado la historia? Babel, por eso se llama o significa confusión. Y entonces pongo aquí escatológica porque la palabra Babel tiene también un sentido escatológico. Nosotros vemos la palabra Babel en Génesis 11, la palabra Babilonia luego en el desarrollo histórico se presenta este gran imperio que, por ejemplo, es el que relatan los primeros capítulos del libro de Daniel. También las profecías en las que se demuestra que Babilonia juzgaría o sería un instrumento de juicio contra el pueblo de Dios y su apostasía. Es lo que vio Daniel en el sueño, por ejemplo, cuando ve esta estatua que está dividida en 5 partes. La primera parte, que era la cabeza de oro, representaba al imperio babilónico. O sea, Babilonia está en todo el contexto bíblico. Sin embargo, en Apocalipsis, Babilonia es mencionada nuevamente, ya no con una dimensión solamente histórica, sino también con un significado relacionado al tiempo del fin. Por eso uso la palabra escatológica, porque escatología eso es lo que significa. Es hatos, lo último, los últimos días. Escatología, en la teología sistemática, es el área de la teología que estudia los acontecimientos relacionados con el tiempo del fin desde la perspectiva bíblica, lo que la Biblia enseña sobre los últimos días. Entonces, vamos a ver hoy qué nos enseña la palabra acerca de Babilonia en cuanto a los tiempos finales que son los que vivimos. Bien, sabido esto, entonces, yo quisiera que pasáramos
a, al desarrollo del estudio. Bien, dice aquí que la primera gran metrópolis del mundo fue la ciudad de Babilonia. Seguramente ustedes recordarán, ¿verdad?, la majestuosidad de esta ciudad. Si se fijan en el texto bíblico, Babilonia es presentado como un reino majestuoso. En el capítulo 4, por ejemplo, la Biblia dice que Nabucodonosor se maravillaba al ver lo grande y majestuoso que era ese reino. Inclusive, como dice al final este párrafo, se cree que Babilonia como tal, o una parte de Babilonia, era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sus jardines, sus famosos jardines colgantes. Así que estamos hablando de la primera gran ciudad, de la primera gran metrópoli. En el contexto bíblico, si hablamos de Babilonia, podríamos entender eso quizás como lo es, por ejemplo, hoy Dubái, que es una ciudad que se conoce por su lujosa arquitectura. Por esa arquitectura tan lujosa, algo así era lo que pasaba con Babilonia en el tiempo bíblico, en los siglos octavo, séptimo y sexto del Antiguo Testamento, de la era antes de Cristo. Esta se encontraba en las márgenes del río Éufrates, en la antigua Mesopotamia, que es actualmente Irak, y fue fundada alrededor de 25 siglos antes del nacimiento de Cristo. La ciudad fue capital del Imperio Babilónico y tuvo 2 grandes periodos de esplendor. El primero durante el reinado de Hammurabi, de 1728 a 1686 antes de Cristo, y el segundo en los tiempos del rey Nabucodonosor, años 605 al 562. Por eso yo le decía la referencia al siglo séptimo, que es el que corresponde al 605, y el siglo sexto, que es el que corresponde al 562. Esos son los que aparecen en el relato bíblico. El tiempo de Daniel, el tiempo de Ezequiel, el tiempo de Isaías en la profecía, son los que son tocantes al reino de Nabucodonosor II en el 605, entre 605 y 562, como dice aquí que es mencionado en la Biblia. En este último periodo, la ciudad llegó a tener 200,000 habitantes con una urbanización muy sofisticada para la época y la presencia de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como ya mencioné, los jardines colgantes. ¿Vamos bien hasta aquí? Así que, en resumidas cuentas, cuando vemos Babilonia en la Biblia, estamos frente a un gran imperio, a un imperio con muchas riquezas, con mucha grandeza. Continuamos entonces. La Biblia nos da otra perspectiva de Babilonia. Su riqueza, perdón, su riqueza y gloria no eran mayores que la idolatría e impiedad de sus habitantes. O sea, había mucha maldad entre ellos. Y lo que estoy diciendo aquí es que esa maldad era tan grande que superaba inclusive la mucha riqueza que ellos tenían. Los babilonios destruyeron el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén y esclavizaron a los israelitas como nunca antes. Y por esto el pueblo de Dios sufrió en Babilonia las seducciones de la idolatría y la imposición de decretos religiosos que iban en contra de los principios bíblicos. En Apocalipsis podemos ver que Babilonia es un símbolo de la distorsión de Dios y su palabra, imponiendo una adoración diferente a la prescrita en la Biblia. Por eso es bueno que vayamos entendiendo el concepto. Babilonia significa confusión y lo que trata de hacer Babilonia en el periodo bíblico es algo muy similar a lo que hará Babilonia en el tiempo en el que vivimos, en el tiempo del fin. Buscar distorsionar el carácter de Dios y distorsionar sus enseñanzas, tratando de distorsionar su palabra. Y tratarán entonces con esa distorsión de convencer y confundir a todos los que puedan, incluyendo a los fieles hijos de Dios. Dios quiere preservar a su pueblo de los intentos diabólicos
de confundirlo y de distorsionar su carácter para ellos. Por eso es bueno que estudiemos estas cosas para estar apercibidos. En primer lugar, en Apocalipsis, Babilonia es mencionada en el contexto del mensaje del segundo ángel. Cuando vemos este mensaje del segundo ángel, Babilonia es mencionada. Ya vimos que el término Babilonia proviene de Babel. El imperio babilónico fue responsable por haber destruido el primer templo de Jerusalén en el 586 a.C. Isaías, por ejemplo, profetizó que Babilonia, por haber blasfemado contra Dios, quedaría despoblada. Por eso leemos, por ejemplo, podemos ver que Isaías capítulo 13, versículos del 19 al 21, dice lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas, fueron asoladas, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. ¿Qué es lo que dice allí de Babilonia? Que será como Sodoma y Gomorra, trastornada, destruida. Debido al sentido preponderante religioso del mensaje de los tres ángeles, debemos interpretar entonces que esta caída es espiritual. No sé si entienden la idea. El mensaje de los tres ángeles se da en un contexto profético y por lo tanto el mensaje que está dando allí, más de ser literal o material, es espiritual. Va a caer, es una caída espiritual. Y mire, por ejemplo, yo quisiera que este sea el primer pasaje que alguien me ayude a leer. Si usted se fija, lo que dice Primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 5, versículo 13. Vea lo que dice allí la palabra respecto a la caída espiritual de Babilonia, a la caída de este reino en términos espirituales. El primero que lo tenga, por favor, hágame una señal ahí para que pueda leerlo para todos. Por favor. Primera de Pedro 5, 13, si no me equivoco. Johan, ¿quieres leerlo? Sí, pastor. Adelante. La iglesia que está en Babilonia, y- elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Iglesia en Babilonia. O sea que estamos hablando en términos religiosos. No estamos hablando ya de la caída de un imperio. No estamos hablando ya de la caída de un gobierno. Estamos hablando de la caída de un sistema religioso, de un sistema espiritual, de un sistema que quiere hacer algo espiritual o en el mundo espiritual. Y esa es precisamente la distorsión del carácter de Dios a la que yo me refería. Cuando estamos leyendo Babilonia en Apocalipsis, estamos hablando en términos espirituales, en términos religiosos, ¿ok? Ya no estamos hablando de ese reino grande de Nabucodonosor II que aparece en el libro de Daniel. Estamos hablando en términos espirituales y en términos religiosos. Bien, continuando, vemos que se da un llamado de salir de ella, pueblo mío, como dice aquí este título. Ese llamado revela que hay personas sinceras y bien intencionadas dentro de Babilonia, las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo a la orden de Dios de salir de ella. ¿En qué nos estamos basando? En lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Esa famosa declaración de Apocalipsis 18 que se refiere a Babilonia. Si alguno puede buscarla, por favor, y leerla para todos, háganos esa ayuda, por favor, háganos ese favor. Apocalipsis 18, 4. Ahí es donde se registra este llamado, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién de ustedes quisiera leerlo, por favor? Esmeralda. Yo creo que Esmeralda lo va a leer. Adelante. Buenas noches. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está. Gracias, Esmeralda. El llamado es salir de ella. Pero fíjense que
Dios utiliza la expresión pueblo mío. O sea que Dios reconoce a sus hijos fieles y sinceros que en algún momento de la historia se encontrarán siendo parte de ese sistema y de esa obra de Babilonia, pero que quieren adorarlo a Él sinceramente, que quieren seguir a Cristo. Dios los va a sacar de la confusión en la que se encuentren y los traerá a su pueblo. Y fíjense las palabras que yo estoy usando. Dios tiene gente que va a sacar de la confusión en la que se encuentren, porque Babilonia es confusión. Obviamente, si una iglesia, si una denominación sigue esa confusión, será parte de Babilonia. Pero Babilonia es confusión, o sea, tenemos que ser cuidadosos en interpretar Babilonia como una denominación en específico o como una iglesia en específico, porque eso se refiere más a un estado de confusión, no solamente a una congregación en específico o una denominación en específico. Obviamente, si una denominación acepta el mensaje de confusión en el que consiste la Babilonia, entonces será parte de ella. Pero el concepto de Babilonia va más allá de una denominación o una religión, de una fe cristiana. Babilonia es un estado de confusión en el que mucha gente caerá y en el que también denominaciones cristianas serán parte, pero no nos estamos refiriendo a algo o a una en específico. Es un estado de confusión en el que vive gran parte del cristianismo y gran parte del mundo, en términos generales podemos decir también. A eso Dios nos llama o llama a sus hijos que están en esa confusión, en ese estado, a salir de él. Eso es lo que leímos en Apocalipsis 18:4. Entonces, continuando, es bueno que entendamos un poquito más el símbolo de Babilonia como tal. Así como en Apocalipsis 12, una mujer pura es símbolo de la iglesia fiel, aquí aparece una ramera como símbolo de una iglesia que se prostituyó y contaminó la verdad con el error. En toda la Biblia, la prostitución es un símbolo de idolatría. Apocalipsis 12, repito, presenta a una mujer pura. Y en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 17 también aparece una iglesia representada por una mujer impura, una mujer que se prostituyó. Yo quisiera ver con ustedes eso que dice Apocalipsis 17, que es a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo aparece la referencia a una mujer impura en la palabra? Como la gran ramera. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Mira lo que nos dice allí la palabra. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y le habló y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera. ¿Van conmigo? Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Es algo parecido a esta imagen que podemos ver ahí. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. El cáliz es como un recipiente, como un vaso. En este caso sería como esa copa. Cuando leemos cáliz en la Biblia se refiere a esto. ¿Lo están viendo ahí? Entonces, ella tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como les decía, Apocalipsis 12 presenta primero a la iglesia como una mujer pura, y esa es
la iglesia fiel, el pueblo fiel de Dios, el que aparece en Apocalipsis 12. Ahora en Apocalipsis 17 se nos presenta otra mujer, pero como una gran ramera porque se prostituyó. Una mujer que, como dice allí en el versículo 1, está sentada sobre las muchas aguas. Y ustedes saben que esas muchas aguas se refiere en, bueno, quizás muchos no lo sepan. En el contexto de profecías, las aguas son un simbolismo de qué? De gente, de pueblos. Naciones. Esta mujer ejerce influencia sobre la gente, sobre los pueblos, y por eso dice que está sentada sobre ellos. También es bueno que nos detengamos un poquito en la figura de la prostituta, de la ramera, de la prostitución, y que veamos entonces a qué se refiere ese símbolo, porque en la antigüedad la prostitución era una práctica de idolatría. Por ejemplo, en el paganismo, una de las maneras de expresión de la idolatría era precisamente la promiscuidad, la inmoralidad sexual. Y por eso la historia registra que en muchos ritos paganos, la manera de adoración era llevando a cabo orgías en los templos, un acto de fornicación. Por lo tanto, la prostitución, la fornicación, en el contexto de adoración pagano, era una manera de adoración. Yo quisiera que alguien me ayude, porque hay un pasaje que nos puede dar una referencia de eso, que si no me equivoco es Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 15. Versículo 15, sí, Ezequiel 16, 15. Alguno de ustedes, por favor, que pueda compartir esa lectura con nosotros. Déjeme saber cuando lo tenga, abra su micrófono y compártalo con todo, por favor. Ajá, ¿Alguien lo ok. tiene ya? Sí, dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni ni sucederá más. Muy bien, ahí está. Fornicaste, dice allí. Y a mí me parece que nuestra hermana Dina leyó el 14 o el 16, pero creo que ese no es el 15. Oh, sí. El 15 dice, pero Escuchen, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a ahí causa está. de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Ahí está. Te prostituiste. Y eso Dios se lo está diciendo a su pueblo. O sea que cuando Dios le dice al pueblo te prostituiste, lo que está diciendo es que apostataron, que se dieron ante la idolatría, porque la prostitución es un símbolo de idolatría que tiene un trasfondo pagano en la historia de las civilizaciones circundantes al pueblo de Dios en aquel tiempo. Aquí Dios le dice a su pueblo, te prostituiste porque fuiste en pos de ídolos. La prostitución siempre es una señal de idolatría en todo el contexto bíblico. Bien, continuando, entonces vemos que esta profecía describe una ramera montada sobre una bestia de 7 cabezas. El texto bíblico agrega que las 7 cabezas son también 7 montes y 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 17:10. A partir de esto podemos buscar el significado bíblico de la Babilonia del tiempo del fin. Y aquí es que yo quiero que nos concentremos. La Babilonia del tiempo del fin es definida en la misma Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos dan las claves de interpretación del significado de montes en el Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento un monte era símbolo de reinos e imperios. Vamos a ver entonces algunos pasajes que nos van a ayudar a interpretar este asunto de los montes y de Babilonia en todas las escrituras. Por ejemplo, necesitamos que alguien me ayude, por favor, leyendo Salmos 48:2. Salmos 48:2, por favor. Ahí déjenme saber quién lo tenga, please. Ah, 48:2.
Isaías 48, Salmos, perdón, 48:2, sí, Salmos. Sí, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Palabra de Dios. Ahí está la referencia al monte, monte de Sión. Sigamos ampliando este concepto. Yo voy a leer con ustedes ahora en Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3. Isaías 2, 2 al 3, miren lo que nos dice. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Como cabeza de los montes será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Aquí vemos otra vez otra referencia a montes. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué hablaba Salmo 48 y de qué nos está hablando aquí Isaías cuando usa la figura de monte? El reino. De reinos. Muy bien, Armando. Es una referencia a reinos. Entonces, como vimos aquí, la ramera está montada sobre la bestia de 7 cabezas. Y esta entonces, podemos ver más adelante que las 7 cabezas son 7 montes, como dice Apocalipsis 17:10. Voy a tomarme el momento de leerlo para que luego vayamos a los siguientes pasajes, solamente para que podamos ir enlazando todo. Mire lo que dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar un tiempo breve. O sea, aquí se nos dice que son 7 reyes. Mírelo más adelante para que no nos quede duda. Leímos en el 10, ¿verdad? Mire lo que dice el 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, ya ven, la que se describen sobre la bestia, sobre la mujer, que está en Apocalipsis 18. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea, que los montes son, como decía Armando, reinos. Ese es el simbolismo del monte en la escritura. Los montes son reinos. Y como vimos, por ejemplo, se habla de Sión, del reino de Dios, como el monte de los montes. Eso lo vimos en Isaías capítulo 2, hace un momentito. Y fue lo que leyó también Johan en el Salmo 48. Alguno entonces ayúdeme, por favor, con Jeremías 17:13. Perdón, 17:3. Jeremías 17:3. Mire cómo se refiere otra vez la palabra a los reinos con la figura de montes. Jeremías 17:3. Palabra de Dios sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al viaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Gloria a Dios. Bien, esa entrega se dice que será ¿dónde? Sobre los montes. Ahí está la figura de nuevo, refiriéndose a reino. Y una más, Ezequiel 17:22 al 23. Ezequiel capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, palabra de Dios, ni siquiéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo, como manda a vosotros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Gloria a Dios. Voy a leerlo de nuevo porque a lo mejor hubo una pequeña confusión ahí. Yo decía Ezequiel 17:22 y 23. Mire lo que dice allí. Así ha dicho Jehová el Señor.
Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré. Levantará sus ramas, dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Si se fijan, aquí se está hablando de plantar un árbol en un monte. Algo muy parecido a la referencia que hace el libro de Daniel sobre árboles y sobre montes. La de árboles es la que aparece en Daniel capítulo 4. En Daniel 4 es cuando Nabucodonosor tiene el sueño en el que se le muestra un árbol que es cortado. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Y quién representaba ese árbol? A Nabucodonosor. él mismo lo representaba, porque él en su soberbia se engrandeció tanto que fue cortado. O sea, el árbol representando un rey. Y ese árbol era sembrado en un monte. O sea, un rey sobre un reino. Lo mismo pasa en Daniel con la referencia al monte. Cuando él tiene el primer sueño, que es el de la estatua, la parte final del sueño, en la parte final del sueño, ¿qué es lo que pasa? Que una mano no cortada por mano humana desciende y destruye la estatua. Pero luego, ¿en qué se convierte esa roca? En un monte. En un monte que representa el reino eterno de Cristo. O sea, la figura de los montes en la escritura es una figura que representa reinos, que representa gobiernos. Y eso es muy importante que lo entendamos porque Apocalipsis 17 nos dice, al igual que Apocalipsis 18, que esa mujer, esa prostituta, esa ramera, ese sistema que se prostituye, está sobre un sistema, sobre un gobierno, pero es de carácter religioso. Y como vimos en la semana de las conferencias que tuvimos y en el último estudio que tuvimos también, hay una sola referencia a un sistema que fuera político y a la vez religioso que trató de distorsionar el carácter de Dios y las enseñanzas puras de su palabra. Por eso aquí se está hablando de prostitución y de fornicación, porque es un sistema que ha querido siempre adulterar las cosas, cambiarlas, cambiar los tiempos y la ley, como dice Apocalipsis. Y ese sistema es la Roma imperial. El sistema romano en el cual estuvieron juntos el sistema religioso y el sistema político para llevar a cabo lo que lleva a cabo esta mujer. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Sí. Ella está sobre los montes porque trata de influir sobre todo el mundo, sobre los gobiernos, sobre los reinos. Y por eso ocurren muchas cosas como las que vemos ahora, en la que es amenazada la libertad de culto, la libertad de conciencia. Porque para el tiempo del fin también el enemigo tendrá un elemento de confusión para tratar de confundir a la humanidad, para tratar de adulterar la verdad de la palabra de Dios. Por eso, a través de la historia ha sido necesario que ocurran muchos fenómenos. Por ejemplo, se habla de que habrá un protestantismo apóstata. Primero surge una reforma protestante, que es una rebelión en contra de lo que hace esta mujer a través del sistema romano, que es el que deduce o que cae sobre la Iglesia Católica. En la reforma protestante, un grupo de hombres en diferentes regiones de Europa, Martín Lutero, por ejemplo, en Alemania, Zwinglio en Francia, Calvino en Francia, Zwinglio en Suiza, esos reformadores se levantaron para proclamar la verdad de la palabra que estaba tratando de ser cambiada y ocultada por este sistema que adultera la verdad. Ellos se levantaron y por eso se llama reforma y por eso nuestras iglesias son protestantes, porque tuvieron que levantarse en protesta a lo que estaba haciendo ese sistema, que era distorsionar a Dios y a su palabra. La obra de la mujer. Continuemos entonces. Me dijeron que teníamos eso claro, ¿verdad? Continuamos. Ahí está un poquito de lo que hablábamos, la influencia de Babilonia.
embriagará a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Dará al mundo un cáliz, que como les decía hace un rato, es una copa, vendría siendo esta copa que vemos ahí. A ver si puedo cambiarle el color al puntero. Voy a ponerle un verdecito que se ve ahí. Ahí se ve esa copa, ese es el cáliz. Cuando la Biblia dice cáliz se refiere a ese envase. Ella embriagará a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Dará al mundo un cáliz lleno de abominaciones. La iglesia caída sirve a las naciones del vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas. Con ellas ha embriagado a sus adeptos que no percibieron el error. Teológicamente, la mayor de las confusiones, o verdad, entre las confusiones más grandes que este sistema religioso del tiempo del fin, esta Babilonia, tratará de engañar a la gente, se encuentra el verdadero día de reposo, y todos nosotros sabemos el origen del domingo, ¿verdad? Sabemos Sí. cómo el mundo llegó a aceptar el domingo como día de reposo por la influencia político-religiosa de la Iglesia de Roma. Ese mismo sistema ataca la verdad y la centralidad de las Escrituras al presentar el domingo como día de reposo, y también lo hace a través de la inmortalidad del alma, que es otra de las grandes doctrinas con las que el mundo es engañado. Una inmortalidad del alma que es presentada de manera incondicional. Ese es el engaño, esa es parte o la parte fundamental desde el punto de vista teológico de el vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas. Esas dos cosas que les mencioné. Y eso lo podemos ver, voy a hacer la lectura yo. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Apocalipsis 18, del 2 al 4. Ahí se presenta la influencia de Babilonia. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, o sea, han aceptado su confusión. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está presentada Babilonia como esta mujer, como esta ramera que adultera, que fornica y que quiere embriagar a todo el mundo con el vino de sus doctrinas adulteradas, con ese vino de la fornicación. Quiere ejercer esa influencia sobre todo el mundo, y es por eso que Dios llama a sus hijos que quieran seguir fieles a Él, que quieran seguirlo, a salir de ella si están en ella, a salir de la condición de confusión en la que el diablo quiere que estén. A eso se refiere la parte de la influencia de Babilonia. El diablo quiere usar este sistema para influir sobre todo el mundo con el engaño. La inscripción en su frente. Estamos hablando de la mujer. La visión de Apocalipsis revela que la iglesia de Roma es la madre de un sistema religioso, y que por un tiempo también fue político, que se corrompió. Y las diversas iglesias que salieron de ella, sus hijas, conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Las dos principales señales que identifican la relación materna entre el romanismo y el protestantismo apostatado, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que hay dos señales que identifican a la iglesia de Roma con las iglesias protestantes apóstatas. Son, como les decía, bueno, se lo adelanté, la observancia del domingo y la creencia de la inmortalidad del alma.
Por eso aquí se habla al principio de la inscripción en su frente, porque Apocalipsis 17:5 dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que si esa mujer representa una iglesia, y aquí se está diciendo que esa Babilonia es madre de rameras, entonces quiere decir que hay otras mujeres, o por lo tanto otras iglesias, que al igual que ella se prostituyen. ¿Y esa prostitución a qué dijimos que se refería? A la idolatría, a la adulteración de las enseñanzas puras de las escrituras. Así que este sistema tiene como madre a la iglesia romana, pero también dentro del protestantismo habrá denominaciones que aceptarán la adulteración de la palabra que ésta propondrá. Y por lo tanto se convertirán en sus hijas. Por eso se habla de protestantismo apostatado, porque el protestantismo en sus inicios se separó de la mujer, se separó del catolicismo, se separó de la iglesia romana. Todos estos protestantes tuvieron inclusive que sufrir persecución porque se estaban apartando del sistema. Pero ¿qué pasa? Que después de esa salida, después de la salida, el cristianismo sigue creciendo, pero entonces hay denominaciones cristianas que han vuelto a aceptar el engaño que proponía la iglesia romana. Y por eso se les habla o se denominan protestantismo apostatado, porque fueron protestantes, se apartaron del engaño, pero volvieron a caer en él. Y eso se refiere a las denominaciones cristianas que para el tiempo del fin aceptarán las enseñanzas engañosas que provienen originalmente del sistema o del romanismo, del sistema romano. Hubo un momento en el que se apartaron, pero regresarán a él. Y eso seguramente podemos verlo en la actualidad, o lo hemos visto. Hay denominaciones que han abrazado la observancia del domingo, muchas, de hecho la mayoría de las denominaciones cristianas han abrazado la observancia del domingo y por lo tanto han tomado del vino de la ira de su furor. Han sido embriagadas, han sido confundidas por la madre de las rameras. Están en confusión, por eso están en Babilonia. Eso dice la profecía, lamentablemente. A mí no me interesa atacar denominaciones en particular, pero aceptar la observancia del domingo es aceptar la confusión que promueve Babilonia. Y de la misma manera, otra gran doctrina que caracteriza la aceptación de la confusión de Babilonia es la inmortalidad incondicional del alma. Seguimos entonces. Babilonia, por haberse dedicado a confundir al mundo, recibirá un castigo. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es destinada a caer. Esto está ocurriendo, ha ocurrido en la historia, pero caerá. El registro bíblico nos demuestra eso. Babilonia es señalado en la estatua que Nabucodonosor vio en Daniel capítulo 2. Era representada por la cabeza de oro. Ese reino llegaba hasta la cabeza y a partir del pecho y los brazos comenzaba otro, que era el de los medos y los persas. ¿Por qué? Porque llegaría a su fin. Porque en su soberbia y en su orgullo, Nabucodonosor no aceptaría a Dios como el registro lo presenta, que en varias ocasiones él parece aceptarlo, pero vuelve y se aparta. En el capítulo 3 vemos que él pretende que su reino sea eterno. Por eso, en lugar de ser solamente una cabeza de oro, Daniel 3 nos presenta a un rey que construye una estatua completa forrada de oro.
que como lo representaba él, era un intento de él establecer que su reino sería perpetuo, que no caería nunca. Sin embargo, sabemos que los medos y los persas lo hicieron caer. Babilonia caerá. Eso es lo que enseña la Biblia, porque el mundo no estará para siempre bajo su confusión. Dios no permitirá que Babilonia siga confundiendo a la gente para siempre. Su juicio llegará y caerá. Este sistema completo va a tener que caer. Pero lo que provoca ese castigo es el haber enseñado una doctrina adulterada. Esto realza la tremenda importancia que Dios confiere a la pureza doctrinal. Para Dios es muy importante la pureza de las escrituras y su enseñanza. Yo quisiera que alguien me ayude leyendo, por ejemplo, Mateo 5, del 17 al 19. El Evangelio de Mateo, vean lo que dice allí y qué enseñanza nos deja sobre lo importante que es para Dios la pureza de las escrituras, la pureza de la doctrina. Mateo 5 del 17 al 19. El que lo tenga, por favor, déjeme saber para que pueda leerlo para todos. Mateo 15, 16, 17. 17 al 19, de Mateo 5. Mateo Sí. 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se ha cumplido. Muy bien. ¿Sigo? Sí, hasta el 19. Ok, perdón. De manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, ahí se nos presenta lo importante que es para Dios que se mantenga la pureza de las escrituras. En primer lugar, Cristo dice que no ha venido a eliminar la ley, sino a cumplirla, porque en él se cumplía todo lo que decía la ley y los profetas. Por eso ahí dice la ley o los profetas, porque aquí no se está hablando solamente de que Jesús no vino a desobedecer. Jesús vino a este mundo para que se cumpliera lo que decían las escrituras, para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, para que se cumplieran todos los símbolos del tiempo de Moisés, de la Torá. En él se cumplió todo. Y entonces mira lo que dice el 18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la palabra de Dios no perderá su esencia, no perderá su mensaje, no va a perder su sentido. No puede ser reducida y mucho menos eliminada hasta que Cristo venga. Por eso, Mateo utiliza el elemento del griego, ni una jota ni una tilde. Eso es un tecnicismo ahí. Yo no sé si ustedes lo habían visto antes de esa manera. La expresión ni una jota ni una tilde es un tecnicismo. O sea, es como una frase idiomática, si lo viéramos en inglés. Porque aquí se está diciendo una jota y una tilde, porque la iota, que es una letra, es la vocal I en griego, la iota. Y la tilde es un acento. Pero en la manera como esas cosas se escriben en griego, estos dos son los signos de puntuación, son los caracteres del alfabeto griego más chiquitos que hay. Si usted ve el alfabeto griego, lo más pequeño, las dos cosas más pequeñas que usted va a ver es la iota y los acentos. El acento es un punto pequeñito y la iota es como si fuera una comilla. Y son los dos elementos más pequeños del alfabeto griego. O sea que aquí lo que se está diciendo es que ni siquiera en lo más mínimo la palabra de Dios podrá ser cambiada ni alterada. Eso no es posible. Y el versículo 19 entonces nos dice que el que se atreva a intentar eso
o el que no cumpla con lo que dice la palabra, no importa lo simple que parezcan, será llamado pequeño en el reino de Dios. O sea que no habrá lugar para él en el reino. Por eso Babilonia es caída, por eso Babilonia recibe el juicio de Dios en el tiempo del fin, porque trata de quebrantar, trata de adulterar, de alterar la palabra de Dios. Por eso se habla de prostitución, por eso se habla del vino de su fornicación, porque ella trata de adulterar la palabra, trata de cambiarla, trata de cambiar las enseñanzas puras de la Biblia. Y por eso lo que dice aquí, que será pequeño en el reino, es un juicio que se cumple en Babilonia. Su caída es provocada por la confusión en la que hace que el mundo caiga, por medrar, por tergiversar, por dañar, por confundir la palabra de Dios. Ese es el destino de Babilonia. Y todo aquel que conspire contra Dios también le espera el mismo destino. Por eso, Dios, que ya ha determinado el juicio que caerá sobre Babilonia, exhorta a sus hijos a salir de ella. Como leímos ya en Apocalipsis 18:14. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La profecía alerta al cristiano en cuanto al peligro de hacerse cómplice de una predicación doctrinalmente corrompida. Muchos ignoran lo que dice la revelación de Dios en su palabra. Sin embargo, conocer la voluntad del Señor y seguir un camino contrario a las enseñanzas bíblicas sería un acto de desobediencia y rebelión acorde con el espíritu de Babilonia. Y esa línea es bien importante para que vayamos aplicando el mensaje. Le voy a hablar de eso ahora, al final. Así, las plagas destinadas a la Babilonia espiritual alcanzarán también a sus seguidores. Por esto el Salvador dice, salid de ella, pueblo mío. Las plagas destinadas a Babilonia alcanzarán también a sus seguidores. Por eso es que Dios nos llama a salir de ella. La línea de la que les hablaba es la segunda, la que está aquí en el medio, que esta que comienza aquí. Sin embargo, conocer la voluntad del Señor y seguir un camino contrario a la enseñanza bíblica es un acto de desobediencia y rebelión que es acorde con el espíritu babilónico. Esa es una declaración importante que nos hace entender algo que yo explicaba al principio. No cometamos el error de asumir que Babilonia es una iglesia en particular. Babilonia tuvo un origen en el romanismo, pero hay una actitud espiritual que también es Babilonia. O sea, todo ser humano que a pesar de que conoce la palabra de Dios, decide vivir contrario a lo que enseña la palabra, está teniendo una actitud de Babilonia también. Está dando lugar en su corazón al espíritu de Babilonia. Todo aquel que a pesar de tener acceso a la verdad y la oportunidad de vivirla, la rechaza o toma un camino contrario a ella. Es una alerta importante. Porque, ok, el llamado es salir de ella, pueblo mío. Pero si nosotros en nuestro corazón ponemos nuestra voluntad por encima de la de Dios, si nosotros no aceptamos a cabalidad lo que su palabra enseña, tenemos el peligro de aceptar o de asumir un espíritu de Babilonia. Y Dios quiere que nosotros como su pueblo nos cuidemos de eso. Dios no quiere que ese sea nuestro destino. Dios quiere que lo sigamos a Él y solo a Él a través de su palabra. Para que el destino de Babilonia no sea el destino nuestro. Los juicios de Dios caerán sobre Babilonia y alcanzarán a todos sus seguidores. El diablo tiene elementos que utiliza para confundir al mundo. Y si es posible, tratará de usarlos en contra de los hijos de Dios.
¿Cómo salimos de Babilonia? ¿O cómo evitamos caer? No cómo salimos, porque no estamos ahí. ¿Cómo evitamos caer en un espíritu de Babilonia? Aceptando la voluntad de Dios que está establecida en su palabra. Decidiendo cada día vivir conforme a ella, obedecerla y de esa manera seguir fielmente a Cristo, que es el único que nos guiará hasta la vida eterna. De los 144,000 que se dice que estos son los que siguieron al Cordero, siguen al Cordero por donde quiera que va. Si nosotros vivimos acorde con su palabra, seguimos a Cristo, y si seguimos a Cristo, estamos de su lado. Si seguimos a Cristo y permanecemos fieles a esa voluntad, el destino de Babilonia no será el nuestro. Por eso, quiero tener esta última declaración con ustedes. Dios nos invita a todos permanentemente al arrepentimiento. Incluso las personas que son religiosas, pero que aún no aceptan todas las verdades enseñadas en la Biblia, necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Este sábado, yo no sé si ustedes recuerdan ese detalle que yo expliqué en el sermón acerca de los judíos piadosos. Esa era gente que aceptaba la Biblia. Judíos piadosos eran judíos o eran personas que se unían al judaísmo por la aceptación de la Torá. Sin embargo, esa gente oyó la predicación de Pedro y al final preguntó, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 37 y 38. Y Pedro le dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, había gente que aceptaba que la Biblia es la verdad. Ahí había gente que aceptaba que la palabra de Dios es la verdad, que lo sabía, pero que necesitaban arrepentimiento en su corazón. Por eso digo aquí que Dios nos invita a todos al arrepentimiento, para que podamos aceptar y vivir las enseñanzas de la palabra, para que podamos tener la experiencia de ser renovados constantemente por su Espíritu Santo. Necesitamos arrepentirnos de corazón cada día, no de pecados, del pecado o de nuestra naturaleza caída. Necesitamos rechazarla cada día a través del arrepentimiento. Y de esa manera seguir a Cristo cada día de nuestras vidas para que nuestro destino no sea el juicio sobre Babilonia, sino que para que nuestro destino sea una vida eterna al lado de nuestro Salvador. Babilonia, su destino está establecido y ese destino es caer. De la única manera que no caeremos es si decidimos seguir al único que nos mantiene de pie todavía, a Cristo Jesús. Seguir a Cristo, guardar su palabra, obedecer su palabra, es el llamado que Él nos hace para que podamos tener un lugar a su lado por la eternidad. Es mi deseo que el Señor les bendiga y con esto yo concluyo nuestro estudio de hoy. Así que voy a hacer la última oración. Después de la oración, si hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda que quiera presentar, vamos a tener unos minutos para eso. Y de lo contrario, entonces, si no hay ninguna, vamos a quedar despedidos. Pero antes que todo, recordemos, tenemos un Dios que quiere salvarnos. Del otro lado, hay un enemigo que quiere destruirnos. Y lo hace a través de la confusión, como vimos hoy, Babilonia. Lo hace a través de la distorsión. Distorsiona el carácter de Dios, distorsiona nuestra experiencia con Él, distorsiona lo que Dios es en esencia y sus enseñanzas. A través del engaño, Él quiere lograr su objetivo de destruirnos. Por eso Dios nos dice ahora a nosotros también que lo sigamos de todo corazón, que experimentemos constantemente ese arrepentimiento a través del cual podemos recibir el perdón que necesitamos y de esa manera permanecer a su lado.
Eso Dios quiere para ti. Que cuando los juicios de Dios se derramen sobre esta tierra, tú hayas sido sellado por Él y vivas para Él desde ahora, para que puedas también entonces vivir junto a Él por la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias porque en tu misericordia, a través de Cristo, nos das una vía de escape para que en aquel día, cuando tus juicios sean derramados sobre esta tierra, nosotros podamos tener tu sello, podamos ser protegidos por ti y perseverar hasta el fin. Bendice a nuestros hermanos y amigos que han entrado a este estudio. Te pido que haya sido de edificación para ellos lo que hemos visto y que pueda ayudarles a que cada día puedan convencerse más de vivir para Cristo, de seguirlo a Él y de esa manera poder vivir con esperanza de vida eterna junto a Cristo. Gracias, Dios, por esta noche que nos has dado. El resto de ello lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, que Dios les bendiga. De lo que vimos, ¿hay alguien que tiene alguna observación, alguna pregunta que quiera hacer sobre lo visto esta noche? Sí, Johan. Más quería decir, pastor, que por lo que por el mensaje que dio hoy, se ve que desde el principio, como usted dijo aquel día en el templo, que el enemigo está tratando de destruir la imagen de Dios, y no solo eso, pero el desorden que Babilonia trae sobre la mente humana y sobre el concepto de la realidad de qué es la palabra, la confusión que trae el enemigo es muy, muy astuta, porque lo usa de maneras muy simples, pero el mensaje de él trae confusión a la gente, y lo vemos en cada día. Yo lo miro cada día en muchas personas. Um, es, Ayer y hoy él me ha estado abriendo los ojos mucho, en ver cómo gente se comporta, aún mi carácter, cómo yo me comporto a veces. Y le quiero dar gracias porque este estudio yo lo hice hace mucho tiempo, y Dios reveló mucho para mí en un momento muy oscuro de mi vida, pero a la vez en un momento que mi luz brillaba mucho por dentro, porque el mensaje de la verdad fue revelada hacia mí, y muchas aclaraciones que en ese momento Dios me lo hizo saber. Hasta el día de hoy se ha cumplido todo, y Gloria a le quiero Dios. dar todo a mi Cristo, porque Él nunca me ha dejado para abajo, Él nunca me ha dejado caer, aunque yo creí que el peso del mundo estaba sobre mí. Cristo siempre me tuvo en su mano, y gracias, pastor, por ese estudio. Bueno, gloria a Dios. Eso que menciona Johan es evidente en toda la palabra. Una vez yo creo que presenté eso ante la iglesia de Lancaster. Por ejemplo, bueno, yo veo aquí a alguien, un usuario que se llama iPhone, que escribió un mensaje. Dios le bendiga, gloria a Dios. Solamente que no sé exactamente quién lo escribió. Si puede identificarse, se lo agradecería, por favor. Si puede decirnos quién es, porque solo dice iPhone. Pero bien, les decía que hace un tiempo en Lancaster yo compartí ese mensaje que demuestra eso, que el diablo trabaja con astucia y su estrategia es engañar siempre, es el engaño, la distorsión. Yo leí con ustedes eso, que por ejemplo, la palabra con la que se dice serpiente en Génesis 3, que es el primer engaño del diablo a la humanidad, la palabra con la que se escribe serpiente ahí es naas en hebreo. Y esa palabra aparece en Números capítulo 23, versículo 23, pero mire cómo aparece esa palabra.
Dice número 23, porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Ahí aparece la palabra agüero y adivinación, porque se demuestra evidentemente que ya estaba pasando algo raro. El diablo entró en la serpiente para engañar. Por eso ahí se ve la palabra adivinación, porque su estrategia siempre es el engaño, distorsionando el carácter de Dios y su palabra. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra para que los engaños del enemigo no nos confundan. Por eso es tan importante que profundicemos en el estudio de la palabra, que nos aboquemos a una predicación bíblica, que nos estudiemos al estudio de la palabra en su pureza, porque eso es lo que eso es lo que el diablo, perdón, quiere utilizar para engañarnos, una distorsión de las escrituras. Esmeralda, ¿quería hacer algún comentario o pregunta? Ya para ir cerrando. Sí, pastor, nomás lo que quería es cerrar en conclusión, según mi entendimiento, que Babilonia en sí no es una sola iglesia en particular, que viene a ser el conjunto de todas las doctrinas adulteradas, ¿verdad? Que indican las señales de la observancia del domingo y la creencia en la inmortalidad del alma, y también está incluido el protestantismo apostatado. Correcto, en las Ok. denominaciones cristianas que Ya. han aceptado estas creencias. Yo decía Ok, que gracias. Babilonia no es una referencia a una denominación en específico, pero sí tuvo un origen en una iglesia, la iglesia romana. Ese es su origen, pero se ha expandido porque ella da a beber del furor de la ira de su vino a todas las naciones, o sea que tiene un alcance general. Por eso yo digo que no se refiere a una denominación en específico. Sí tuvo origen en una denominación en específico, pero su alcance se generaliza al pasar el tiempo. Bien,